Dios. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es grande, Él es bueno, para siempre es tu misericordia. Puedes tomar tu asiento. Señor, que seas tú, Señor, en todo momento hablando a nuestras vidas. Usa mi vida, usa mi mente, Señor. Quita todo lo que estorba de mi mente, de mi corazón, y trae, Señor, a tu pueblo una palabra, Señor, certera y poderosa, que pueda transformar sus vidas y su manera de ver las cosas. Hermanos, nos topamos en una parte de la historia tras la reciente conversión de Saulo de Tarso, ahora ya llamado Pablo. El pueblo cristiano en aquella época se encontraba en un periodo de paz. Los historiadores cuentan que fueron alrededor de 6 años, de 6 a 9 años, lo que duró la paz, en lo que alguien tomó la batuta que Saulo dejó, la persecución de los cristianos. Por lo tanto, la libertad que carecía cuando Pablo perseguía a los cristianos, ahora había total libertad para predicar el evangelio, puesto que no había quien persiguiera a los cristianos. Esta parte, hermano, de la historia nos enseña que la iglesia se encontraba en una situación de descanso temporal, porque obviamente cuando la palabra de Dios se expande, cuando el Señor está haciendo cosas poderosas, el diablo no se queda con las manos cruzadas. El diablo planea, el diablo hace sus planes, junta a su gente y pelea en contra del evangelio. Obviamente no hay enemigo tan grande como para que pueda hacerle siquiera frente a nuestro Dios, que es el Dios todopoderoso. Por eso, hermanos, hoy en día tú y yo debemos de estar totalmente confiados en que Dios hará la obra en nuestra vida, que no hay enemigo tan grande para Dios, que no hay ataque tan grande para Dios, que, hermanos, si Dios lo quiere, con un suspiro elimina a sus enemigos. El asunto es que muchas veces, hermanos, padecemos de persecución, vivimos cosas que tenemos que vivir a causa de nosotros, no a causa del Señor, y no porque el Señor no tenga la capacidad, no pueda hacer las cosas, sino que hay cosas que que experimentar de parte del Señor para crecer y para madurar y para fortalecer. En esta ocasión, Dios permite, a través de la conversión de Saulo, que el pueblo tenga, hermanos, un descanso temporal, y la persecución que habían estado viviendo en esa hora, ahora estaban en un descanso temporal y podían estar tranquilos predicando la palabra de Dios. Después, hermano, de que Lucas narrara las andanzas de Saulo y lo que pasó en la experiencia que tuvo Saulo en ese encuentro poderoso con el Señor Jesús, ahora nos encontramos que empieza una vez más a narrar los milagros que Dios hacía a través de Pedro. A partir de aquí, hermanos, nos topamos con una serie de milagros que Dios hizo a través de Pedro, precisamente la curación de Eneas. Hermanos, quiero llevarte a través de este milagro para que analicemos juntamente todos lo que se nos narra, aunque de una manera breve, hermano, nos dice mucho entre líneas, siendo, hermano, que nos hace referencia a un milagro, no solamente de un hombre paralítico físicamente, sino de un hombre paralítico espiritualmente. La historia dice que ya hacía 8 años que Eneas estaba postrado en cama, y un día la presencia y el Espíritu Santo de Dios aparece a través de la vida de Pedro en su casa y le dice: Eneas, Jesucristo te dice, eres sano, levántate, tiende tu cama y sal a predicar el evangelio. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es grande, Él es bueno, aleluya. Bendito sea el Dios de la gloria y de la alabanza. Versículo 32 del capítulo 9 de Hechos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Hermanos, aquí vemos de una manera clara el ministerio de Pedro, no solo como evangelista, sino como pastor, yendo a visitar a las personas que ya habían sido evangelizadas y habían aceptado el evangelio. Es una buena manera, hermano, donde la Biblia nos enseña que el evangelismo no se acaba cuando tú le hablas a alguien de Dios y lo traes a la iglesia. Esa es una buena manera donde la palabra de Dios nos enseña cómo Pedro nos pone un ejemplo de que no solamente es traerlos a la iglesia,
sino tomar la responsabilidad de interceder por ellos, tomar la responsabilidad de darles, hermano, esa visitación, hermano, porque muchas veces la traemos a la gente a la iglesia y luego al cabo de los meses nos acordamos que alguna vez los llevamos a la iglesia, pero nunca les dimos ese seguimiento. Hay una responsabilidad de nosotros, hermano, de llevar el evangelio, pero no solamente de llevar el evangelio, sino de hacernos responsables de las almas las cuales están a nuestro cargo. En este caso, Pedro visitó, dice la palabra de Dios, aconteció que Pedro, visitando a todos, porque Pedro tenía, hermano, una lista de gente que tenía que ir visitando a través de las ciudades, gente que él mismo había evangelizado, gente que él mismo les había, hermano, puesto esa palabra de poder en su corazón. Entonces ahora, hermanos, nos encontramos con un Pedro en su labor de pastor. El pastor va sobre aquel herido, el pastor va sobre aquel débil, el pastor va sobre aquel que está hambriento. Hermano, todos tenemos todos debemos de tener en nuestro corazón ese sentimiento de pastor cuando se trata de las almas que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Ahora, el Señor nos pone esa responsabilidad. Tenemos que llevarla a cabo. Tenemos que visitar, tenemos que ir a aquellos que necesitan de la palabra de Dios o que han aceptado el evangelio, pero que hemos visto que han estado un poco titubeantes en cuanto a la asistencia o en cuanto al creer en la fe. Te repito, cuando alguien viene a la iglesia, el diablo no se queda con las manos cruzadas. Precisamente la gente se extraña porque dice: yo pensaba que yendo a la iglesia las cosas iban a mejorar. Muchas veces las cosas no mejoran, las cosas empeoran. Precisamente porque como Satanás mira la salvación tan cerca, entonces tiene que trabajar en contra tuya para hacerte al camino de donde estabas. Aquí es donde entra el espíritu de valentía. Aquí es donde entran los Pedros visitando a los Eneas para decir: sabes que no te desanimes, hermano, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Lo que pasa es que Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados y precisamente tiene que darte la contraria para que tú regreses al lugar de donde vienes. Era común, dice la palabra de Dios, vino también a los santos que habitaban en Lida. Era común, hermano, en aquellos años llamar santos a los miembros de esas comunidades, no por presumir alguna posición superior a las demás personas. El término que usa en esta ocasión Lucas, cuando dice vino también a los santos que habitaban en Lidia, hace referencia a la gente que había aceptado al Señor ya anteriormente. La palabra santo, te digo, no es para referirnos a alguien de una posición alta o superior a los demás, sino cuando hablamos de santos, cuando yo les digo a ustedes los santos del Señor, o cuando digo yo el santo del Señor, hablamos no de una posición, sino hablamos de de una visión a futuro. No es lo que somos ahorita, sino lo que queremos llegar a ser en el día de mañana. Hablamos, hermanos, de un caminar en el Señor, donde día con día vamos a ir creciendo, luchando, a veces cayendo, pero siempre levantándonos para mejorar y ser los santos del Señor, para llegar a la medida del varón, para llegar a la medida de la mujer perfecta en el día del Señor. Entonces, hermanos, no porque fueran verdaderamente santos, sino porque aquel que fundó la iglesia es el santo. Entonces, si Dios es santo, nosotros somos los santos de Dios, porque Él es el que fundó la iglesia. Llamarles santos no designa lo que ya son, sino llamarles santos designa, hermanos, lo que aspiramos a ser en el Señor. Versículo 33, dice la palabra de Dios: encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Hermanos, la palabra encontró. Mira nada más lo que la palabra de Dios nos revela en esta hora. Nos habla, hermano, de que tú y yo debemos de ir a buscar la necesidad. Muchas veces, hermano, nos encontramos esperando que la gente llegue a la iglesia sola, pero tú y yo tenemos una misión, una encomienda muy valiosa y de mucha responsabilidad. Tenemos que ir a encontrar. ¿Nos da miedo comprometernos? ¿Nos da miedo meternos en problemas que no son los de nosotros? Pero Pedro fue y encontró la necesidad de Dios, la necesidad de un milagro, la necesidad de una palabra, la necesidad de un ejemplo, la necesidad de un abrazo, la necesidad de algo. Tú y yo tenemos algo precioso que ofrecer a la gente, y esa es la preciosa presencia maravillosa de Dios que hay en nuestra vida. Si somos hijos de un rey, tenemos, hermano, la potestad de ser llamados sus hijos. Entonces, como hijos, vamos y hablamos de nuestro Padre, que es el Señor Jesús. Pedro fue y encontró la necesidad. Hay que ir a buscar la necesidad. Había allí un hombre llamado Eneas, tendido
en una camilla. Hermanos, se nos presenta aquí a un hombre paralítico, un hombre incapaz de levantarse por sí mismo, un hombre incapaz de caminar por sí mismo. Paralíticos, hermanos, que vemos a lo largo de los relatos evangélicos y también en los hechos de los apóstoles, hermanos, tienen algo en común. Son seres que representan al hombre atado a algo que le impide caminar. Representan también al hombre que no es capaz de ir por sí mismo al encuentro con el Señor. Uno, hermanos, de los signos de que ha venido el reino es que los paralíticos, hermano, caminen. Es decir, que el hombre postrado, incapaz de liberarse de sus ataduras, pueda levantarse, liberarse y comenzar a caminar en el Señor. Uno de los signos de que ha venido el reino de Dios a buscar a los perdidos es precisamente que los paralíticos empiezan a caminar. Pedro le dice: Eneas, levántate. Y esta palabra, hermanos, en el original griego se usó también para decir que Jesús se levantó de los muertos. Así es que cuando el evangelio de poder y cuando la palabra de Dios nos muestra que los paralíticos, hermanos, se levantaban y andaban, nos hace referencia al poder y al simbolismo de que Jesús, hermano, a través de su hermano, emulaba la resurrección de él a través de los milagros de hacer caminar a los paralíticos. Hoy en día, hermanos, debemos de tomar ese ejemplo, y no solamente en lo físico sino en lo espiritual. Que el Señor nos diga: levántate y anda. Tienes que resucitar, tienes que vivir, tienes que caminar, tienes que ir por ti solo a buscar la presencia de Dios, tienes que ir por ti solo a ir a adorar el nombre del Señor. Los paralíticos no pueden moverse por sí solos. Los paralíticos quisieran moverse, los paralíticos quisieran caminar e ir, pero son incapacitados, no pueden ir, hermano. Tú y yo tenemos que ir como aquellos 4 amigos que tomaron cada quien de la esquina a un paralítico y lo llevaron a la presencia de Dios. Tú y yo debemos de ser esos amigos que se encargan, hermanos, de llevar de la mano o aún cargando a esos paralíticos que necesitan escuchar esa palabra de vida: levántate y anda. Una persona paralítica es un hombre postrado, incapaz de liberarse de sus ataduras. Una persona paralítica es una persona dependiente de su lecho, ese problema y ese pecado que no lo deja levantarse. Tú y yo debemos de llegar con toda la autoridad del Señor y hablar una palabra de vida a aquel que necesita palabra de vida. Versículo 34. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura. Pedro, hermano, le llama por su nombre a Eneas. Está a punto de rescatarlo de su parálisis y lo llama por su nombre. Y, hermano, como siempre hace el Señor con la gente que Él quiere salvar, Él nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Esto no hace referencia, hermano, que no somos parte de una masa que el Señor no conoce, de una masa de personas que el Señor no conoce. Eres tú y el Señor te llama por tu nombre. Eres tú y el Señor te atrae a ti porque se interesa por ti. No por alguien más, sino que fue por ti. No fue que por casualidad llegaste a este lugar, sino que el Señor te atrajo a este lugar porque el Señor iba directamente contigo. Así como Pedro le llamó por su nombre a este hombre, Eneas, así el Señor hoy te llama por tu nombre y te dice: acércate, que quiero un trato personal contigo. No era con alguien más, es directamente contigo. Es directamente contigo, porque no tenemos un Dios de casualidades, sino que tenemos un Dios de propósito. Y si Dios te ha traído a este lugar, déjame decirte, querido amigo, querida amiga, que Dios quiere un trato personal contigo, no con nadie más, solamente contigo. Eres tú una criatura única y muy especial para aquel que te creó y que te ama. Él te llama por tu nombre hoy para liberarte de tus miserias, para liberarte de tus problemas, para liberarte de las dificultades que te aquejan. El que lo llama a la salud es el Señor Jesús. El que lo conoce es el Señor Jesús. El que espera mucho de Él es el Señor Jesús. No hay casualidades, es el Señor Jesús quien nos llama. Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te cura. Hubo una experiencia en capítulos anteriores donde Pedro
se encuentra un paralítico afuera de la iglesia y en el nombre de Jesús es sanado también. La historia dice que la gente después del milagro le preguntaba cómo fue que Pedro le hizo, y Pedro dice: es que yo no fui, fue el Espíritu Santo del Señor. Entonces, a partir de esa experiencia, Pedro habla en nombre del Señor Jesús y no dice yo Pedro, sino que dice: Jesús te sana, para que los testigos sean hermanos, tengan esa evidencia de que verdaderamente es el Señor. ¿Sabes qué? Nosotros aquí somos, lo decíamos el viernes, somos simples vasos de barro, con mismos defectos como tú, mismos problemas como tú. La única función que tenemos distinta quizás es que tenemos la responsabilidad de hablarte del Señor Jesús y de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero el que te sana se llama Jesús, el que te ama se llama Jesús, el que quiere cambiar tu vida se llama Jesús. Por eso Pedro dice: Jesucristo te cura, Jesucristo cura. Pedro tiene esa preocupación por establecer que no es Él quien cura. Y es muy fácil para nosotros muchas veces atribuirnos ese crédito y decir que somos nosotros, pero en todo momento es el Señor. Hermanos, Pedro le dice: levántate, levántate. Este hombre paralizado va a levantarse de su parálisis como quien se levanta entre los muertos. Este hombre va a levantarse a una vida nueva que se le ofrece gracias a su encuentro con el Señor Jesús. La realidad es que si cada uno de nosotros nos ponemos a contarte la experiencia o el encuentro ese que tuvimos con el Señor Jesús, podemos dar fe y legalidad y podemos mostrarte la evidencia que después de un encuentro con el Señor, nuestra vida nunca volvió a ser la misma. Dios no nos permite ir en parálisis. Pudiéramos tener pretextos, pudiéramos tener excusas para querer permanecer en parálisis, pero el mismo fuego de la presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo del Señor no nos permite estar en parálisis. Y cada día podemos escuchar al Señor diciéndonos: levántense, levántense porque hay trabajo por hacer. Levántense porque hay trabajo por hacer. Debemos de avanzar, hermano. Debemos de crecer en el nombre de Jesús, hermano. Debemos de caminar hacia adelante, mirar las cosas de manera distinta y recordar, hermano, que en el nombre de Jesús se restaura la creación, que en el nombre de Jesús se ordena el caos, hermano, que en el nombre de Jesús las tinieblas se desaparecen, hermano, que en el nombre de Jesús, hermano, amanece el sol en el horizonte, hermanos, y se sube cada vez más la luz, hermano, la luz del alba, y la oscuridad se desaparece en el nombre de Jesús. La piedra que estaba tapando la cueva del sepulcro se remueve y salen los muertos de adentro, hermano. Lo que la gente pensaba que ya no había vida, lo que el mundo daba por muerto, en el nombre de Jesús sale caminando por propios pies. En el nombre de Jesús, hermano, las aguas se dividen en dos. En el nombre de Jesús, hermano, lo que estaba muerto vuelve a vivir. En el nombre de Jesús, lo que no caminaba empieza a caminar. En el nombre de Jesús empiezan a pasar tantas cosas poderosas. Por eso es que Pedro le dice, hermano, a este hombre: Eneas, Jesucristo te sana, porque sabía que en el nombre de Jesús está totalmente el poder. En el nombre de Jesús no hay obstáculo que no se pueda vencer. En el nombre de Jesús no hay cosa que no podamos brincar. En el nombre de Jesús no hay cosa que no se pueda restaurar. En el nombre de Jesús no hay cosa que no pueda crecer. En el nombre de Jesús, hermano, todo es posible si puedes creer en el nombre de Jesús. Eneas, Jesucristo te sana, levántate, le dice Pedro. Y enseguida le dice estas palabras: levántate y arregla tu lecho. Al igual que hizo Jesús con aquel paralítico llevado entre cuatro, del que hablábamos ahorita, aquí Pedro le hace una petición: levántate, arregla tu lecho y sal a caminar. Hay dos áreas de nuestra casa que al Señor le importan mucho. Una es la mesa donde comemos y la otra es la cama donde dormimos. En la cama donde dormimos, hermano, ahí se concentran los problemas, las frustraciones, los complejos, las tristezas, las necesidades. Cuando hay momentos duros en nuestra vida, es nuestra cama y es nuestra almohada los testigos de lo que estamos padeciendo, de la tristeza, de las lágrimas que derramamos. Es en nuestra cama donde tantas batallas hemos librado, aún mismo dormidos. Es en nuestra cama donde hemos decidido rendirnos o seguir adelante. Es en nuestra cama donde Dios nos ha llenado de inspiración y de fortaleza para seguir adelante. Pero también es en la cama donde Satanás ha gobernado nuestra mente y nuestro corazón y nos hemos quedado paralizados como Eneas. Ahora, te estoy hablando de un hombre cristiano, porque dice la palabra de Dios que Pedro visitó a los santos y Eneas
era uno de los santos, mas sin embargo tenía 8 años paralizado. El hecho de que estés dentro de la iglesia no es garantía de que estés caminando. Mucha gente aún dentro de la iglesia lleva años en parálisis y no es capaz de acercarse al Señor por sí solo. No es capaz de buscar al Señor por sí solo. No es capaz de reunirse con el Señor por sí solo, porque está en parálisis. Ahí es cuando los hermanos en Cristo debemos aparecer y declarar una palabra de libertad. Jesucristo te sana. Levántate, arregla lo que tienes que arreglar en tu lecho y camina. Dios nos manda. Dios le decía a Josué: ahora que tú vas a ser el encargado, que Moisés ya no está, y que tú vas a ser el encargado, te voy a dejar un mandato, Josué. Saca todos los ídolos, saca toda la blasfemia, saca todo lo que no sirve y lo que no me agrada de tu casa, para poder empezar a caminar. Muchas veces es ahí en nuestro lecho donde el pecado abunda y donde quedamos en total parálisis, porque nuestra conciencia y nuestro corazón no nos dejan avanzar. Pero Dios nos hace un llamado a la libertad. Arregla tus cosas, arregla tu lecho, levántate y anda. ¿Sabes qué? Esto es un llamado a la fe. Esto es un llamado a creerle a Dios de que en el nombre de Jesús somos sanados. Porque no hay pecado, hermano, decirte, no hay dificultad, no hay problema, no hay enfermedad que en el nombre de Jesús no sea sanada. Hermano, Jesucristo te sana hoy. Levántate, arregla tu lecho y sal a las calles a hablar del Señor. Otra versión de la palabra de Dios nos enseña que así como aquel hombre que fue llevado por 4 y que fue metido por el techo, que Dios le dice: levántate, toma tu techo y tu lecho, y vete. Y usted va a decir: pues ¿para qué quiere el lecho? El lecho es la evidencia de lo que Dios es. Si algo identificaba a los paralíticos en aquel entonces, era el lecho en el que estaban postrados. Entonces la gente, al mirar que aquel ex paralítico llevaba su lecho en la mano, la gente iba a quedar asombrada, porque iban a decir: ese es el paralítico que estaba en el lago de Bethesda. Este es el paralítico Eneas, que ahora ya no está más postrado, sino que lleva su lecho en su mano. Muchas veces los problemas y las dificultades que tuvimos en el pasado, hermano, no queremos ni recordarlas. Está bien, pero ¿sabes qué? Hay ocasiones donde le dice Pedro a Eneas: Eneas, llévate el lecho, sal a la calle para que la gente se dé cuenta que tú eres el ex paralítico que estuvo postrado por 8 años en la cama. Y Dios nos llama a llevar la preciosa semilla a la gente y a llevar nuestro lecho cargando, para decirle a la gente: sí, yo soy aquel que un día estuvo paralítico en drogadicción. Yo soy aquel que un día estuvo paralítico en adulterio. Yo soy aquel que un día estuvo paralítico en mentiras. Yo soy aquel que estuvo paralítico en fornicaciones. Pero hoy traigo esto como testimonio para decirte que Dios me hizo caminar. Dios me levantó con poder. Dios me hizo arreglar mi lecho. Dios me hizo ordenar mis cosas. Dios me hizo caminar. Dios me hizo vivir. Dios me hizo, hermano, después de 8 años, volver a la vida una vez más. El Señor tiene el poder de hacerte dominar aquello que te hace padecer. Porque el Señor nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio sobre nosotros mismos. ¿Cómo puedo yo hacerle para dejar de ser lo que soy? Hermano, Jesús te sana hoy. Levántate, arregla tu lecho y sal a la calle a testificar lo que Dios ha hecho contigo. El Señor tiene el poder. El Señor tiene la autoridad de cambiar los papeles y que ya no seas tú el que esté postrado en esa cama. Lo que te ata, lo que te impide levantarte e ir al encuentro con Dios, hoy el Señor lo rompe en el nombre de Jesús. Lo interesante es que Dios no te pide que te olvides, porque precisamente tienes que volver a ese lugar donde Dios te sacó, para que la gente que te conoce sea testigo del poder de Dios en tu vida. Hermanos, hay algo muy interesante. Generalmente, no siempre, cuando los apóstoles o Jesús hacían un milagro, se referían a la mujer con el flujo de sangre, al paralítico de Bethesda. En algunas ocasiones se decía el nombre de los enfermos, pero no siempre. En esta ocasión, Lucas escribe en el libro de los Hechos y dice: Eneas, aquel que estuvo paralítico por 8 años, se levantó en el nombre de Jesús y anduvo. Aquí hay algo poderoso en esto. ¿Por qué nombrar el nombre? Porque Lucas le estaba hablando a las personas que conocían a Eneas. Lucas estaba refiriendo a aquellos que fueron testigos
del postramiento de Eneas. Lucas se está refiriendo a aquellos testigos que miraron que por 8 años Eneas no pudo hacer nada por él mismo, pero que a través de una palabra del Señor Jesús poderosa, ahora aquel que era un día paralítico hoy estaba levantado con poder y autoridad, hablando y predicando el evangelio del Señor Jesús. No como aquel cristiano, porque Eneas era cristiano, no como aquel cristiano que tuvo un poco lo que Dios hizo por él, sino ahora como aquel cristiano que valora con todo su corazón el milagro que Dios ha hecho en él. Hermano, porque no podemos ser cristianos remojados. Tenemos que ser cristianos que vivan ese milagro de la transformación, de que un día estuvimos paralíticos y hoy caminamos firmes y erguidos porque Dios ha hecho un milagro poderoso en nosotros. Hermano, dice el Señor, es necesario que seamos bautizados con el Espíritu Santo y fuego. No solamente con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. Eneas, en este instante, hermano, donde pudo levantarse de la cama, imagínate el fuego que descendió hasta aquel lugar con poder y autoridad, que le hizo levantarse de la parálisis misma, tomar su lecho, hermano, con autoridad, limpiar sus cosas y salir a la calle a predicar el evangelio. Ya no era un cristiano remojado, ahora un cristiano bautizado con el Santo y fuego del Señor. Porque si Dios ha hecho un milagro contigo, hermano, tienes que sonreír y decirle a la gente: mira lo que Dios ha hecho conmigo. Porque si tú eres un cristiano bautizado en el Espíritu Santo y fuego, tú tienes que dar evidencia a la gente de lo que Dios ha hecho contigo. Un día estuve paralítico 8 años, hoy camino porque Dios hizo el milagro en mi vida. Dios le dice: no dejes tu tiradero, recógelo, llévalo contigo. Cuando uno lleva con uno, hermano, la cicatriz de algo que nos hizo sufrir, pero que el recuerdo te hace recordar de dónde el Señor. No lo olvides en tu casa, llévatelo contigo, porque puede ser la evidencia para alguien que está en la situación que tú estuviste. Dice la palabra de Dios, y al instante, Lucas relata como Lucas, hermano, era un médico, era un doctor. Él se dedicaba a curar a la gente. Imagínese usted a Lucas, un médico que era testigo de la parálisis de Eneas por 8 años. Lucas Ortán, que relata, y al instante. Imagínense la evidencia de alguien que vivió y que sabía lo difícil que es que alguien en parálisis se levante. Y al instante se levantó. Imagínate la emoción de alguien que vivió, que es testigo de lo difícil que es salir de la drogadicción, que es salir del alcoholismo, que es salir del adulterio. Hermano, imagínate la emoción de alguien al ver, hermano, que algo tan imposible de vivir, que de un día para otro el Señor transforme. Estos hombres van a decir como dijo Lucas, y al instante, no sé qué pasó, pero este hombre adúltero, este hombre mentiroso, este hombre en drogadicción, este hombre alcohólico, dejó de ser lo que era. Era el poder del Jesucristo te sana. Era el poder de Jesucristo te sana. Era el poder de Jesucristo te libera. Era el poder de Jesucristo te cambia. Era el poder de Jesús, hermano, en la palabra de Pedro, en la boca de Pedro. Al instante se levantó. El Señor, hermano, no se toma su tiempo cuando se trata de rescatar un alma. Su respuesta siempre es: ¿quieres ser sano? Yo te sano. ¿Quieres ser libre? Yo te libero. ¿Quieres caminar? Yo te hago que camines. ¿Quieres volver a comer? Yo te hago que comas. Esa es la respuesta del Señor. Le decía aquel hombre: Señor, ¿quieres? Puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero, porque nada más estaba esperando que me lo pidieras en el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien tiene que anhelar una vida distinta. Alguien tiene que vivir una vida diferente. Alguien que estuvo postrado por mucho tiempo en su cama, hoy tiene que levantarse en victoria. Alguien que la depresión lo ha tomado, alguien que la tristeza la ha invadido, alguien que el pecado le ha llenado tanto, tiene que vivir esta transformación que el Señor que el Espíritu Santo le da. En el nombre de Jesús, sana. En el nombre de Jesús, hermanos, al instante se levantó. Versículo 35 dice la palabra de Dios: todos los habitantes de Lida y de Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Una vez más, hermano, Lucas nos presenta el resultado inmediato que tiene este milagro. Provoca conversiones. Tu milagro, hermano, tiene que provocar conversión. Tu milagro tiene que provocar conversión. Hay algo bien lindo en esto, hermano, porque Pedro andaba en Lida, donde vivía este paralítico. Y Lucas da testimonio y dice:
no solamente los de Lida, hermano, porque no podemos limitarnos a esto. Tenemos que ir hasta donde el Espíritu Santo nos lleve a dar testimonio de la grandeza que hay en nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. Comunidades enteras se convirtieron porque vieron un milagro, y nosotros hoy completamos esa historia a través de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. Nosotros completamos la obra del Señor. Nosotros, hermano, vivimos ese milagro de Eneas, hermano. Hoy, hermano, no nos quedamos como si nada. Hoy nos levantamos del lecho, recogemos la cama y salimos a la calle a decir que hay un Dios poderoso que sana, que libera, hermano, que rompe cadenas, que quiebra maldiciones, hermano. Que no hay obstáculo que Dios no pueda librar, aleluya, con facilidad. Porque Él es el Dios de la gloria, Él es el Dios del poder, Él es el Dios de la omnipotencia, Él es el Dios de la sabiduría, Él es el Dios del poder, Él es el Dios de la misericordia, Él es el Dios de la gracia, Él es el Dios de las manos extendidas, Él es el Dios, aleluya, con una mente y un corazón dispuesto a sanarte hoy, si así tú lo deseas, en el nombre de Jesús. ¿Desde cuándo, hermano? ¿Desde cuándo, hermano, los milagros se volvieron algo tan común para nosotros que no hemos salido a testificar a la calle lo que Dios ha hecho con nosotros? No permitas que el diablo desvalorice el milagro que Dios ha hecho contigo. No permitas que el diablo le quite el valor. Hermano, estuviste 8 años paralítico. No permitas que el diablo venga a menospreciar lo que Dios ha hecho contigo. Dios ha hecho una obra extraordinaria en tu vida, la cual tienes que salir a la calle. ¿Desde cuándo los milagros se hicieron normales para no salir a testificarlos? Hoy los milagros están escasos, por lo tanto hay que salir a la calle a decir: Dios me sanó, Dios me libertó, Dios me transformó, Dios restauró mi matrimonio, Dios hizo con mi hijo un milagro, Dios está haciendo conmigo una cosa poderosa, Dios restauró mi economía, Dios hizo conmigo, Dios me levantó, Dios me llevó, Dios me exaltó, Dios me llevó, aleluya. El resultado de nuestra conversión debe ser no un milagro, debe ser muchos milagros como consecuencia. Los de Lida y de Sarón se deben de convertir al mirar que Dios ha quitado de nuestra vida la parálisis, y hoy podemos caminar con libertad para anunciar su evangelio por todas partes. Un día estuvimos incapacitados para no hacerlo, pero hoy el Señor nos manda a que llevemos nuestro lecho como evidencia de lo que Dios hizo en nuestra vida. Un día estuvimos paralíticos, hoy como evidencia traemos este lecho colgando atrás, que yo te puedo decir con toda libertad: fue Dios quien lo hizo, fue Jesús. No tienes por qué vivir más en parálisis. No tienes por qué más vivir en parálisis. No sé cuántos años llevas, no sé cuánto tiempo tienes padeciendo, pero en el nombre de Jesús, hoy Jesucristo te sana. Hoy Jesucristo te sana. Eneas no solamente escuchó la voz de Dios, sino que creyó. Y al llamado de levántate, toma tu lecho, arregla tu lecho, dice Lucas como testigo, al instante. ¿Qué es al instante, hermano? Pedro todavía no terminaba de pronunciar las palabras y este hombre se estaba levantando a arreglar su lecho. Eso es al instante, hermano, al instante, al instante, al instante. ¿Cuánto va?